No se puede conectar. A ver, Ilish, Vladimir. Es una articulación compuesta integrada por una triple articulación cubiertas por una misma cápsula articular. Articulación número radio. Es una enartrosis, aunque actuará como una condilia. Cóndilo del húmero con la fosa de la cabeza del radio. Articulación húmero cúbito. Es una troclea, aunque con un eje un poco oblicuo. Troclea del húmero con la escotadura troclear del cubo. Cavidad sigmoidea mayor. Articulación radio-cúbito. Es un trocoide entre la escotadura radial del cubo, cavidad sigmoidea menor, con la circunferencia articular del radio. Se encuentra unida por los ligamentos colaterales, lateral y medial, ligamento anular que rodea la cabeza del radio y ligamento cuadrado encima de la tuberosidad del radio. Entonces aquí hay tres articulaciones entre el húmero y el radio. Es una condilia entre el húmero y el cubital o ulnar, que es una troclear. La troclea es como la polea de los pozos por donde corre una cuerda. Es una troclea, una polea. Y la que hay entre el radio y el cúbito. Aquí es la cabeza del radio en la fosa del cúbito. La articulación del codo está movida por los músculos. En la parte anterior están el bíceps y el braquial anterior que flexionan el brazo con el antebrazo. Levantan el antebrazo para juntarlo con el brazo. Son flexores, el bíceps y el braquial anterior. El bíceps, recordemos que arriba se inserta en dos lugares, porque es un bíceps. Bíceps quiere decir dos haces musculares. Arriba se inserta la porción larga en el borde superior de la cavidad glenoidea. Borde superior de la cavidad glenoidea, que es donde se articula la cabeza del húmero. Y la porción corta en la apófisis coracoides del omóplato. Apófisis coracoides, junto con el coracobraquial. Se insertan los dos músculos, la porción corta del bíceps y el coracobraquial en la apófisis coracoides. Y abajo, juntos, se insertan en la tuberosidad anterior de la tibia. Tuberosidad anterior de la tibia y una expansión aponeurótica hacia los músculos de la articulación del codo. Pero lo importante es la de la tuberosidad anterior del radio. Tuberosidad anterior del radio. Y la expresión aponeurótica a los músculos, a los músculos de la articulación del codo. Atrás, el que extiende el antebrazo, que separa el antebrazo del brazo, es el tríceps. Tríceps porque está formado por tres haces musculares. Abajo se unen juntos en la punta del olecrano. El olecrano es la punta que está del cubital hacia arriba, la que se clava en la fosa olecraniana. Y arriba tiene tres inserciones. La mayor es en el borde inferior de la cavidad glenoidea. La porción larga del bíceps lo hace en la porción superior. La porción larga del tríceps lo hace en la porción inferior de la cavidad glenoidea. Y el vasto externo y el vasto interno lo hacen arriba y abajo del canal de torsión del húmero, en la parte posterior, por donde pasa el nervio radial y la arteria humeral profunda. Ese canal que parece que se tuerce el húmero tiene una parte superior, una superficie superior y una superficie inferior. La superficie externa y la superficie interna para el vasto externo y para el vasto interno del cubital. Hay un músculo aquí pequeño en la articulación que es el anconio, cuya acción realmente es muy limitada. A ver, Isis Aranza, continúa leyendo la articulación del codo. Articulación del codo.
La articulación del codo tiene un eje oblicuo que le permite realizar movimientos de flexión, extensión y de pronación, supinación. La mayoría de la línea articular del codo de brazo o para flexionar y extender la muñeca y los dedos. Solo unos pocos músculos actúan para mover primariamente la articulación del codo. Los principales músculos flexores del codo posterior, bíceps y supinador largo. La extensión del codo puede ser atribuida casi exclusivamente al tríceps, la extensión al tríceps, acá atrás. Ajá. Ahí tenemos una radiografía de la articulación del codo. Aquí vemos la articulación trocoide del cúbito con el húmero. Acá está el radio, con la articulación condílea. Es una bolita que se articula en una pequeña fosa que hay en la parte superior del radio. Aquí está la tuberosidad anterior del radio, que es donde se inserta el bíceps. Y acá está la coronoides, que es donde se inserta el braquial anterior. Y el bíceps en el radio y el braquial anterior aquí en la apófisis coronoides en el cúbito. A ver, y tal Mireya, vamos a ver los huesos del antebrazo, el radio y el cúbito, unidos por una membrana interósea que los mantiene unidos aquí y separa los músculos de la parte anterior de la parte posterior. A ver, lee. Antebrazo óseo. Los huesos que lo componen son dos, el radio y el ulnar o cúbito. El radio es el hueso lateral del antebrazo que en su extremo proximal se articula con el húmero en la articulación del codo y con el ulnar en la articulación radio-ulnar proximal. En su parte distal se articula con los huesos escafoides y semilunar de la muñeca y con el ulnar en la articulación radio-ulnar distal. En esta porción aquí. El cúbito o ulnar en su extremo proximal se articula con la troclea del húmero en la articulación del codo y con la cabeza del radio en la articulación radioulnar proximal. En su extremo distal se articula con el radio en la articulación radioulnar distal. Radicular distal, aquí abajo. Ahí vamos a hablar del radio. A ver, Jimena, lee el radio. Cara anterior. La cara anterior es casi plana, ligeramente cóncava en su parte media. En ella se encuentra el agujero nutricio del radio y también se inserta el músculo flexor largo del pulgar y en su tercio inferior el pronador cuadrado. Cara posterior. La cara posterior, rodeada en su tercio superior, está cubierta por el supinador corto. En el resto de su extensión es plana o ligeramente cóncava, y en ella se insertan los músculos abductor y extensor corto del pulgar. Cara externa. En la cara externa convexa y redonda en la parte superior se inserta el supinador corto y cerca del borde anterior de la tuberosidad para la inserción del bíceps. Y arriba. Su parte media es una superficie rugosa, destinada a la inserción del pronador redondo. Su parte inferior es lisa y está en relación con los tendones de los músculos radiales externos. A ver, Josué, léele. El cúbito. María Fernanda, léele. Cúbito, ulnar. La ulna es un hueso largo ubicado medial en el antebrazo. Posee dos epífisis y una diáfisis.
En la epífisis proximal se encuentran dos procesos. Olecranon, que constituye la prominencia dorsal En la del parte codo, posterior, el olecranon. Atrás y adelante, la apófisis coronoides. Síguele. Que constituye la prominencia dorsal del codo, donde se inserta el tríceps, y el proceso coronoides en la cara anterior, donde se inserta el braquial anterior. Forma parte de la doble articulación radicubital, radioulnar, que consiste en la unión por la parte superior y la parte inferior de la ulna y el radio. Entre ellos existe un espacio recubierto por un material fibrocartilaginoso muy resistente, sin condrosis. Esta articulación es la que permite los movimientos de pronación y supinación, donde el radio gira alrededor de la ulna. Se articula en su extremo proximal con la tróclea del húmero. En la porción distal solamente con el radio, ya que no participa de la articulación con el carpo. Abajo nada más del radio se articula con el escafoides del semilunar. Este no participa, así que queda separado. Esta es la membrana que une la cara interna del radio y la cara externa del cúbito y separa los músculos de la parte anterior de la parte posterior. Una fractura de Coles, fractura de la muñeca, del cúbito y del radio, que es una fractura muy frecuente en las personas grandes que se caen, meten la mano y les queda la muñeca en forma de trinche, con una curvatura hacia arriba y luego hacia abajo. Es la postura típica de la fractura de Coles. Hay que jalar el brazo para que se enderece la muñeca, porque si no les queda la muñeca chueca. Hay los ligamentos del antebrazo. A ver, Josué, lee los ligamentos. No se puede conectar, Josué. A ver, María Fernanda. Ligamentos del antebrazo. En la parte superior del radio presenta una cabeza con un rodete para articularse con el cóndilo del húmero. Tiene una prominencia en su cara anterior proximal donde se inserta el bíceps, la tuberosidad bicipital. El cubital o ulnar presenta por delante en su porción proximal una apófisis llamada coronoide, donde se inserta el braquial anterior del brazo, y en la parte posterior una apófisis que se adapta a la tróclea del húmero, que es el olecranon, donde se inserta el tríceps. Entre los huesos radio y ulnar existe una membrana interósea, la cual se inserta en los bordes interóseos de los huesos ya mencionados, cuya función es de conectar los dos huesos del antebrazo con el fin de transmitir una fuerza de los dos y mantenerlos juntos, aunque esta membrana sea muy delgada. Además, se puede observar un fascículo o cuerda oblicua, que es una estructura ligamentosa que se extiende desde el radio por debajo de la tuberosidad hasta el vértice del proceso coronoideo de la ulna, y cuya función no ha sido determinada hasta el momento. Los retináculos flexor y extensor son una clase de bandas especializadas de fascia profunda en la región del carpo y la mano. Vamos a ver los músculos del antebrazo, las de la parte anterior y los de la parte posterior. Los de la parte anterior principalmente son flexores de la muñeca y flexores de los dedos. Y los de la parte exterior son extensores de los dedos. Los de la parte anterior están inervados por el nervio mediano y el nervio cubital. Y los de la parte posterior están inervados por el nervio radial. Entonces, vamos a ver los de la cara anterior y los de la cara posterior. Los de la cara anterior, unos se insertan en el cóndilo del húmero y las partes anexas, y otros se insertan en el cóndilo interno y el cóndilo externo. El cóndilo interno del húmero antes se llamaba epitróclea, ahora le llaman epicóndilo también, igual que el de afuera. Está arriba de la tróclea. Epicóndilo arriba de la tróclea.
y epicóndilo externo, el que está arriba de la porción del radio. Vamos a ver entonces los músculos que se insertan en el radio y en el cúbito. A ver, Mariana, léele. Músculos del antebrazo. Compartimiento anteromedial de predominio flexores. Epicóndilos internos. Cóndilo interno, epitrocleares. Primer plano. Pronador redondo. Flexor radial del carpo. Palmar mayor, palmar largo, palmar menor. Flexor cubital del carpo. Segundo plano. Flexor superficial de los dedos. Tercer plano. Flexor profundo de los dedos. Flexor largo del pulgar. Pronador cuadrado. Compartimiento posterior lateral. Epicóndilos externos. Cóndilo lateral. Plano superficial. Braquiorradial. Extensor radial largo del carpo. Extensor radial corto del carpo. Extensor cubital del carpo. Extensor propio del meñique. Extensor cubital del carpo. Plano profundo. Supinador y extensor del índice. Músculos que sobresalen del plano profundo. Abductor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. El anconio. El anconio está arriba en el codo. Y aquí están los músculos de la parte anterior y de la parte posterior. Los de la parte anterior, principalmente flexores, y los de la parte posterior, principalmente extensores. Los del lado de anterior, inervados por el mediano y por el cubital. Y los de la parte posterior, inervados por el nervio radial. A ver, Marta Paulina, lee la lista de músculos que están por delante y los que están por detrás. Músculos del antebrazo. Músculo braquial, músculo tríceps, músculo braquirradial, músculo extensor radial, epicóndilo lateral, oleocranion, fascia del antebrazo, músculo flexor ulnar, músculo extensor radial, músculos extensores superficiales del antebrazo, músculo extensor de los dedos, músculo abductor largo del pulgar, músculo extensor ulnar, músculo extensor del meñique, músculo extensor corto del pulgar, músculos extensores de los dedos, retináculo de los extensores, músculo bíceps, músculo tríceps, músculo braquial, aponeurosis del bíceps, epicóndilo del medio, músculos radiales del antebrazo, músculos flexores superficiales, músculo largo palmar, músculo braquirradial, músculo extensor corto, músculo flexor radial, músculos flexores superficiales de los dedos, músculo abductor largo del pulgar, músculo pronador cuadrado, retináculo de los flexores. A ver, sigue leyendo. Músculos del antebrazo, compartimento anteromedial. Son tres planos, superficial, medio y profundo. A. Capa superficial. Pronado redondo, flexor radial del carpo, palmar mayor, palmar largo, palmar menor, flexor cubital del carpo. B. Plano medio, flexor superficial de los dedos. C. Plano profundo, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Aquí tenemos el primer músculo que vamos a describir. El músculo pronador redondo. Se inserta en el epicóndilo interno y de ahí se dirige hacia la parte media del radio. De la parte del húmero, del epicóndilo interno del húmero a la parte media del radio. Al Melanie, léelo. Bueno, aquí están nada más los dibujos. El flexor radial y el cubital del carpo. También en el cóndilo interno o epitroclea. Y se dirigen hasta los músculos, hasta los del metacarpo, a los huesos metacarpianos. Es el flexor radial y el flexor cubital. El flexor radial, el que va hacia el primero y segundo metacarpiano, segundo metacarpiano. Y el cubital que va
al quinto metacarpiano del epicóndilo interno o epitróclea. El músculo palmar largo del epicóndilo interno hacia la primera metacarpiano. Músculo palmar largo del epicóndilo interno hacia el primer metacarpiano. El músculo flexor superficial de los dedos se inserta en el radio y en el cúbito. Va desde aquí y en el húmero, desde el cóndilo del húmero, cóndilo interno, en el cúbito y en el radio. De ahí emite 4 tendones para la segunda y tercera falange de los 4 últimos dedos. El dedo gordo tiene sus propios músculos flexores y extensores, igual que el meñique también tiene un músculo especial. Y estos 3 participan en forma común. Este músculo es flexor de los 4 dedos. En la cama profunda, el flexor profundo de los dedos se inserta también en el cúbito y en el cóndilo interno y tiene 4 prolongaciones para los 4 dedos. No, este más que para 3 dedos. El meñique no tiene, en el dedo quinto no tiene tendón. Entonces el flexor profundo arriba en el húmero y en el cóndilo y en el cubital, y abajo en los 3 dedos, segundo, tercero y cuarto. El flexor largo del pulgar, especialmente nada más para el puro pulgar, se inserta arriba en el radio y abajo en la primera falange del radial, del pulgar. El músculo pronador cuadrado va del cúbito al radio en la parte inferior. Aquí vemos muy bien los huesecillos del carpo. Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Hueso trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchudo. A ver, Rafael Felipe, lee el grupo anteromedial. Músculos del antebrazo, grupo anteromedial. El pronador redondo, que prona y flexiona el antebrazo, se inserta en el epicóndilo interno a la superficie lateral del radio. El flexor radial del carpo, palmar mayor, que flexiona y abduce la mano en la región de la muñeca, va del epicóndilo interno a la base segunda, MC, forma con el supinador largo el canal de la arteria radial. MC, que es metacarpiano, segundo metacarpiano. El palmar largo, palmar menor, fusiforme, delgado, del epicóndilo interno a la aponeurosis, aponeurosis palmar. Corre medialmente al nervio mediano, el flexor cubital ulnar del carpo, epicóndilo interno y aponeurosis palmar. Al pisiforme, al ganchoso y al quinto metacarpiano, situado medialmente al nervio y a la arteria cubital. Al flexor superficial de los dedos, del epicóndilo interno a las falanginas, falanges intermedias 2, 3, 4 y 5. El flexor profundo de los dedos, cara anterior del cúbito y membrana interósea a la base de falangetas 4 y 5. El flexor largo del pulgar, cara anterior del radio a la base de la primera falangeta. Síguele. Los extensores del antebrazo. Este grupo está formado por cara superficial, el braquiarradial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique y el extensor cubital del carpo. Capa profunda, el supinador, el extensor del índice, el abductor largo del pulgar, el extensor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el anconio.
Entonces aquí tenemos los músculos, el braquiorradial, que va del húmero al radio, de la parte media del húmero hasta el radio. Es el músculo braquiorradial o supinador largo. El extensor radial del carpo va de la porción externa, o sea, del cóndilo, del epicóndilo externo y parte inferior del húmero hacia los huesos del carpo, del trapecio y de la primera falange del segundo dedo, el extensor radial del carpo. El extensor radial corto del carpo va del epicóndilo lateral, o sea, del lado del radio, al apófisis estiloides del tercer metacarpiano, apófisis estiloides del tercer metacarpiano. Está inervado por el radial. Todos los de la parte posterior están inervados por el radial. La función es extensión y abducción de la mano. Los de la parte posterior casi todos son extensores. El extensor común de los dedos va de la parte posterior del radio a las tres metacarpianos, la porción distal del segundo, tercero y cuarto metacarpiano. El extensor común de los dedos, de la porción del radio hacia las tres porciones distales de las falanges de los metacarpianos 2, 3 y 4. El extensor del meñique va de la porción del epicóndilo externo, o sea, el radial, hacia el meñique. Este es especial para el meñique. Del epicóndilo al primer metacarpiano, al quinto metacarpiano. El extensor cubital del carpo, del epicóndilo hacia el quinto metacarpiano. Este es el extensor del meñique y este es el extensor cubital del carpo. Son casi iguales. Este se extiende un poquito más hasta la falange. Y este se queda en el carpo. La cava profunda, supinador largo y supinador corto. Del húmero a la porción baja del radio, al tercio inferior del radio. El supinador largo y el supinador corto de la parte inferior del húmero hacia la parte superior del radio. Es un músculo muy, muy pequeño. Este va desde arriba, desde el húmero, hasta la parte distal. Y el corto no va de la parte inferior a la parte proximal del radio. Supinador largo y supinador corto. Son los músculos que hacen rotar la mano, el dedo gordo hacia afuera. Es mucha supinación. La pronación es rotar el dedo gordo hacia adentro. El músculo extensor del índice va del cúbito al segundo metacarpiano. O sea, del dedo índice. El músculo extensor del índice. De la parte inferior del cúbito hacia el segundo metacarpiano. Los músculos que sobresalen de acá profunda. El abductor largo del pulgar, del radio, de la parte interna del cúbito, aquí, al pulgar. Del cúbito al pulgar. El extensor largo del pulgar, del cúbito a la segunda falange del pulgar. El extensor corto del pulgar
también del cúbito hacia la porción de la primera falange. El músculo anconio, este músculo chiquito que está aquí en la articulación del codo, que va del epicóndilo hacia el cúbito, del epicóndilo externo al cúbito. Inserta aproximadamente en el epicóndilo lateral o el externo y caudalmente en la cara posterior del cúbito, la cara externa del olecrano, donde existe una superficie triangular para tal efecto, para el anconio. A ver, Charitín, lee los músculos extensores del antebrazo, los de la parte posterior, inervados todos por el nervio radial. Los del grupo posterolateral superficial se insertan en la parte lateral inferior del húmero y en el epicóndilo lateral. El braquiorradial que gira el antebrazo hacia la posición media prona del epicóndilo lateral a la porción distal del el extensor radial largo del carpo que extiende y abduce la mano, del epicóndilo lateral a la base del segundo metacarpiano. Extensor radial corto del carpo, del epicóndilo lateral a la base del tercer metacarpiano. Extensor de los dedos del epicóndilo lateral a la parte posterior de los dedos 2, 3, 4 y 5. Extensión del meñique del epicóndilo lateral al aparato extensor del quinto dedo. Síguele. Músculos extensores del antebrazo, extensor del índice, del tercio inferior posterior del cúbito al aparato extensor del segundo dedo, extensor cubital del carpo del epicóndilo y borde posterior del cúbito a la cara dorsal de la base del quinto metacarpiano. Los de la capa profunda del grupo lateral son el supinación del antebrazo del epicóndilo al tercio proximal del radio, extensor del índice, tercio distal del cúbito al segundo dedo, abductor largo del pulgar, del cúbito a la falangeta 1 distal, extensor largo y corto del pulgar, del cúbito y radio respectivamente a la falange distal y proximal del pulgar. Aquí tenemos un dibujo con los músculos de la parte posterior, el músculo pequeño, el anconio, el cubital posterior, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el extensor y pronador del antebrazo, el extensor y aductor de la mano, el extensor de las falanges sobre los metacarpianos y estos sobre el brazo, y el extensor del dedo meñique. A ver, Valentín, lee la distribución funcional de los músculos posteriores del antebrazo. Distribución funcional de los músculos posteriores del antebrazo. Todos están inervados por el nervio radial. Son músculos que extienden, abducen o aducen la mano. Extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo y extensor cubital ulnar del carpo. Músculos que extienden los 4 dedos mediales. Extensor común de los dedos, extensor del índice y extensor del meñique. Músculos que extienden o abducen al pulgar. Abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar. Aquí está, del lado del radio, está el epicóndilo externo. Y del lado del cúbito está lo que antes se llamaba epitróclea, que ahora se llama epicóndilo interno. Epicóndilo externo y epicóndilo interno. Los de la parte que corresponde al radio son principalmente los de la parte posterior, los extensores. Y los que se insertan en el epicóndilo interno, del lado del cubital, son músculos que están en la parte anterior, son flexores. A ver, vamos a ver los músculos del epicóndilo lateral, o sea, los de la cara anterior, los flexores. A ver, Jimena,
Lee los músculos que se insertan en el codo. Epicondíleos, epicóndilo lateral, el braquiorradial, el extensor radial del largo del carpo, el supinador largo, el segundo radial externo, el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor del índice, el abductor largo, el extensor largo y el corto del pulgar, el abductor largo del pulgar, el ancóneo, epicóndilo medial, epitrocleares, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor cubital del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, pronador cuadrado. En términos generales, los que se insertan en el lado del cubital, o sea, en la parte interna, son flexores, son los de la parte anterior. Y los que se insertan en la porción del radio, acá, en el epicóndilo del lado radial, son los que están en la parte posterior y son extensores, pronadores y supinadores. Y los de la parte interna, en el lado del cubital, de ahí van hacia abajo, hacia el radio o hacia los metacarpianos o hacia los falanges, son flexores, inervados por el nervio mediano y por el nervio cubital. Y los de la parte posterior, que se insertan en el epicóndilo interno del lado del cubital, esos son los de anteriores. Y los del lado del radio, son de la parte de atrás, son los extensores. Los dos detalles anatómicos para la clínica: los músculos que intervienen en el pulso radial y los músculos que constituyen la tabaquera anatómica. A ver, Rodrigo Aragón, lee los músculos que intervienen en el pulso radial y los que intervienen en la tabaquera anatómica. Pulso radial, medialmente. Lo va a limitar el tendón del músculo flexor radial del carpo. Lateralmente, lo va a limitar el tendón del músculo braquiorradial. Entonces, el flexor radial del carpo en la parte interna y el braquiorradial en la parte externa. Flexor radial del carpo y el braquiorradial por fuera. Ahora, los de la tabaquera anatómica son 3 músculos. Tabaquera anatómica. El borde anterior del músculo extensor radial corto del carpo, el borde posterior por los tendones paralelos del radial posterior y el abductor largo del pulgar. Entonces, por dentro, en la parte posterior, el músculo extensor radial del carpo. Y en la parte posterior, el músculo radial posterior y el abductor largo del pulgar. Son los que consiguen la tabaquera anatómica. Está aquí en esta parte donde se ponían la del tabaco los vaqueros y de ahí se lo lanzaban hacia la boca. Carpo, metacarpo y dedos de la mano. Eso ya son las 9. Nos vemos a las 11 para continuar viendo esto y voy a buscar la músculo del brazo, que es muy importante, y los del hombro. Aquí son un montón de musculitos chiquitos que hay, los lumbricales, los interóseos, que son los que separan y juntan los dedos de las manos. Los interóseos y los lumbricales juntan o separan los dedos de las manos. Nos vemos a las 11. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.